Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Muy bien, pues tenemos como este evangelio pues tiene dos partes, dos secciones. Primero, el día mismo de la resurrección, pero al anochecer Jesús se presenta en medio de sus discípulos, les saluda diciendo: La paz esté con ustedes. Recordemos que la palabra paz en hebreo se dice shalom, y shalom no solamente es paz o saludo, no es solamente hola, sino es la comunicación de bienes, y eso es lo que Jesús le está dando a los discípulos, les comunica bienes. ¿Pero qué tipo de bienes? Aquí ya son los bienes de salvación. Cristo ofrece a sus discípulos los bienes de salvación porque Él ha resucitado de entre los muertos. Les muestra los signos de su pasión para que vean que se trata de Él, que no es un fantasma, que no es una alucinación colectiva. Les sopla también sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo con el fin de que ellos perdonen los pecados, obviamente en el nombre de Dios, y quedarán perdonados. A quienes no les perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí vemos que así como Cristo ofrecía el perdón a las personas arrepentidas, y que eso escandalizaba a muchos judíos porque veían en Cristo a un simple hombre, porque no sabían que Él era el Hijo de Dios, así Jesús también dona el Espíritu Santo a sus discípulos con una particularidad, que ese espíritu es el espíritu de la reconciliación de Dios con el mundo. Y por eso los discípulos, al recibir el don del Espíritu, tienen la capacidad de reconciliar a la gente con Dios, es decir, perdonar los pecados en el nombre del Señor. Ujú. Después se hace la mención de Tomás, que muestra su incredulidad, muy típica de mucha gente en todos los tiempos, que reduce la comprensión de la realidad solo a las cosas que se pueden experimentar o verificar de manera directa. La segunda parte del Evangelio tenemos 8 días después de los primeros acontecimientos narrados en la primera parte.
pues ya se dice que pues ya estaba Tomás, Jesús se manifiesta, ofrece el don de salvación, que es el shalom, la paz esté con ustedes, y después Jesús desafía a Tomás, a ver, ven acá, mete tu dedo, mete la mano, etcétera. ¿Y qué le está diciendo Jesús con eso? Le está diciendo, acepta que hay realidades que trascienden lo meramente vivencial o lo meramente inmediato, la experiencia inmediata de los sentidos. Y cosa curiosa, Tomás no toca a Jesús, simplemente dice una profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Veamos cómo el texto nunca dice que Tomás tocara a Jesús. Jesús lo desafía, pero Tomás responde desde la fe. Después Jesús añade, tú crees porque me has visto. No dice, tú crees porque me has tocado. No, dice, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí viene una bienaventuranza para gente de todos los tiempos que sin ver a Cristo en forma directa, física, lo aceptan. Y ahí estamos nosotros, que por el don de la fe, no porque seamos buenos o muy hábiles en nuestro entendimiento, sino que por don de la fe creemos en Jesús resucitado. Finalmente, en los versículos finales tenemos el cierre del capítulo 20, que vendría siendo el cierre del Evangelio de Juan, porque sabemos, sobre todo por investigación bíblica, histórica, literaria, sabemos que el capítulo 21 de San Juan fue añadido en época tardía, muy probablemente por la escuela juánica, ya entrado el siglo segundo. Aquí Juan cierra el Evangelio diciendo, otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ahí tenemos en síntesis cuál es la finalidad de este Evangelio, y prácticamente es la misma finalidad de todo libro bíblico. Todo libro bíblico se escribió para que la gente crea en Dios, para que la gente creyendo se salve, participe de la vida divina. Y por eso en los evangelios encontramos el testimonio teológico de comunidades que profundizaron la experiencia que históricamente tuvieron de Dios. Y entonces lo que encontramos en los evangelios, por eso, no es estrictamente crónica histórica de los acontecimientos de la vida de Jesús o de la vida de Dios en la época de Israel, sino que lo que tenemos son testimonio teológico, fruto de reflexión pasada por décadas o siglos incluso, donde el pueblo de Israel o los cristianos reflexionaron, meditaron, profundizaron la forma como Dios había actuado en su época y así se decidieron a escribir los libros bíblicos. Pongo aquí en la síntesis de la meditación. Jesús se manifiesta vivo en medio de sus discípulos, les muestra los signos de la pasión en su cuerpo para que vean que es Él y que Dios, por misericordia, ha reconciliado al mundo con Él. No porque la gente se porte bien, no. Dios reconcilia al mundo con Él mismo, porque precisamente los hombres somos incapaces de actuar siempre el bien. Él nos muestra su misericordia, se nos adelanta en el amor y nos ofrece la comunión con Él. Eso es misericordia. Siguiente punto, la incredulidad de Tomás refleja la postura de quienes restringen la realidad a lo perceptible por los sentidos. Este reduccionismo ha de ser superado. Veamos cómo les decía en nuestra sociedad
tan invadida por el principio de que solo las ciencias pueden llevarnos a la aceptación de la verdad, y la verdad es solamente aquello que es perceptible o que es cuantificable por medio del método científico. Todo eso es un reduccionismo. No es que sea mentira estrictamente hablando, pero sí es un reduccionismo, porque hay realidades que se imponen de suyo a nuestro entendimiento. Por ejemplo, las verdades matemáticas se imponen a nuestro entendimiento. Los conceptos que realizamos o que definimos precisamente a partir de lo que vamos viendo, y establecemos principios y conceptos, incluso de relación entre conceptos, todo eso son un tipo de realidad que se le puede llamar una realidad consistente, que se diferencia de la realidad existente, que es la que se te planta frente a tus sentidos. Por ejemplo, el ver un amanecer, un atardecer, una flor, un panorama donde ves los cerros, los árboles, todo eso son realidades existentes. Están ahí físicamente hablando frente a ti, que incluso muchas de esas cosas que ves estaban desde antes de que nacieras, como los cerros, por ejemplo, pero se imponen a tus sentidos. Y finalmente, hay realidades que son trascendentes, que tienen como una característica que es sustentar las demás realidades. En el caso de Dios, Él es una realidad que no solo trasciende lo meramente conceptual, o sea, es más que una realidad consistente, trasciende también las realidades existentes, como las cosas que vemos con nuestros ojos, que podemos palpar, que podemos tocar. Y es una realidad, Dios, una realidad que sustenta todo lo creado, todas las cosas que son perceptibles y todo lo que es conceptualizable. Dios es el sustento de todo eso. Ujú. Aquí Jesús manifiesta paciencia con Tomás, aunque le recrimina su incredulidad, lo desafía, pues lo conduce a la aceptación de la revelación por vía de la fe. Tenemos aquí una hermosa pintura de Caravaggio, un pintor italiano de tiempos del Renacimiento, donde Jesús lleva la mano de Tomás a que entre con su dedo en la llaga del costado. Pues aunque es una pintura sorprendentemente hecha, pues no es muy fiel, que digamos, al texto evangélico, ¿verdad? Porque, como vimos, Tomás no toca a Jesús. Jesús le dice, a ver, atrévete a tocarme, a meter el dedo y no sigas dudando. Pero Tomás no lo toca, simplemente llega a la profesión de la fe. Como orientaciones para nuestra vida cristiana. Hay realidades, como les decía, que no se restringen a lo perceptible, a lo material, sino que son realidades que sustentan todo lo que se vive. Por ejemplo, el amor, la compasión, la misericordia, son realidades invisibles y sustentan el sentido de la vida humana. Fíjense cómo no son las realidades existentes o los meros conceptos, realidades consistentes, las que dan sentido a la vida. No, son las realidades que sustentan toda experiencia. Son las realidades que sustentan también nuestra vivencia y nuestra capacidad de reflexionar la experiencia. Ahora bien, la fe, y solo la fe, puede alcanzar el significado de lo eterno. Solo ella puede captar al Dios que se revela. Fíjense, es solo la fe. No es el concepto, la capacidad de inteligir mediante, no sé, algunas expresiones de lógica, ¿no? O sea, no es la filosofía, sino es la fe, que es un don de Dios, la que nos permite captar al Dios que se revela.
Nuestra constitución humana está abierta al ser. Podemos captar el ser de las cosas, podemos intuirlo, conceptualizarlo, y Dios se manifiesta pues dentro de ese ámbito de lo que somos capaces de detectar o de captar. Pero sabemos de Dios solo porque Él se manifiesta a modo humano. Pero si Dios se quedara como es sin interactuar con nosotros, seríamos incapaces de conocerlo. Él viene a nosotros y se manifiesta a manera humana, con signos, con palabras, con gestos y palabras, como dice la Dei Verbum del Vaticano II, pero lo hace precisamente porque así es como nosotros podemos tener experiencia de algo. Se manifiesta a modo humano para que nosotros lo captemos. Sin embargo, lo captamos por la fe. Ujú. Ahora, solo la fe comprende que hay una vocación para el ser humano. La vocación es la santidad. Todo bautizado está llamado a ser santo, a vivir en santidad, es decir, vivir separado de lo meramente mundano para dedicar su vida a Dios. Eso es la santidad. O como decía el Papa Benedicto, ser santo es vivir como amigo de Dios. Por su misericordia, Dios nos concede la fe, nos dona la fe en el momento en que somos bautizados. Para nuestra reflexión personal, tenemos en cuenta estos puntos. Por la fe, que es don de la misericordia divina, planifiquemos acciones para amar y servir a nuestros hermanos, mostrándoles el sentido de la vocación cristiana, el significado que tiene el ser llamados por Dios a vivir unidos a Cristo. Por la fe, asumamos la vida como la misión de transmitir la bondad de Dios y su misericordia. Recordemos a los demás que a Dios no se le demuestra. Ya ven, muchos jóvenes llegan y nos preguntan, oiga, padre, ¿cómo puedo demostrar la existencia de Dios? No, a Dios no se le demuestra. A Dios se le experimenta por medio de las realidades que sustentan la existencia y su sentido. Algunas de ellas, pues las he mencionado aquí previamente. Tenemos el amor, la compasión, la misericordia. Puedes agregar ahí la bondad, la piedad, el, el recto acompañamiento de alguien que necesita conocer, que necesita aprender, que necesita un consejo, una verdadera amistad. Tú puedes ser para esa persona una expresión de una realidad que no es palpable con las manos, que no se puede cuantificar con aparatos científicos. Y entonces ahí tú estás precisamente siendo un canal para que esa persona experimente una de esas realidades que sustentan la existencia y su sentido. Ujú. Vemos entonces cómo la fe cristiana nos invita a trascender lo meramente ordinario y manifestar en lo ordinario lo extraordinario de la vida. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para que cada quien en un momento de silencio se responda esta pregunta que viene, pues ahí más o menos expresada en la primera frase que pongo aquí. Planifiquemos acciones para amar y servir a nuestros hermanos, mostrándoles el sentido de la vocación cristiana. Ujú. En lo que resta de la Pascua, del tiempo de Pascua, que son varias semanas hasta Pentecostés, planifiquemos acciones concretas para amar y servir a los demás, sobre todo a quienes no conocen mucho a Cristo, a quienes no se acercan mucho a la iglesia. ¿Cómo les vas a mostrar la bondad de Dios a esas personas?
Ujú. ¿Cómo vas tú a asumir tu vida como misión de transmitir la bondad de Dios y su misericordia a esas personas?